Perdón. Bueno. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de la confesión. Si podemos ir tomando nuestro lugar para poder iniciar. Y vamos a comenzar con una oración. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos. Gracias por este estudio que podemos tener antes del culto para poder afinar nuestros corazones, que nos ayuda a recordar lo que creemos, afianzar lo que creemos y nos ayuda a entrar también al culto, Señor, con una conciencia más clara de por qué estamos aquí y de lo que hemos recibido en Cristo. Queremos pedirte que tú en particular bendigas este estudio de hoy, que esta doctrina tan importante que hoy se va a exponer una parte, pues tú la uses para nuestra edificación y para que como creyentes podamos hoy entrar a este culto de adoración con gozo, con gratitud por la libertad que tenemos en Cristo. Y pedimos que quien no está en Jesucristo, este estudio le ayude, Señor, para ver lo glorioso que es estar en Él y lo feo que es estar fuera de Él, y que esto produzca arrepentimiento y fe, Señor, en el corazón de los que no te conocen, que tú les concedas el arrepentirse y confiar en Jesucristo. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestra confesión en el capítulo 21, párrafo 1. Y voy a dar lectura al párrafo completo. Nuestro párrafo es algo extenso. Vamos a leerlo juntos. Dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte y el aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Una mente dispuesta. Todo lo cual era en su substancia común también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial, a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia, y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas que las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. Bueno, hermanos, hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestro estudio de la confesión de fe, que lleva por título el capítulo La libertad cristiana y la libertad de conciencia. Vamos a estar ahora considerando esta doctrina en las semanas que vienen. Y a modo de introducción, antes de iniciar a exponer nuestro párrafo, tenemos que decir que esta doctrina, la doctrina de la libertad cristiana, es una doctrina muy importante en el cristianismo. Nosotros quizás ahora en el siglo XXI, en nuestro contexto que vivimos, quizás no valoramos tanto esta doctrina como la valoraron nuestros antepasados que redactaron nuestra confesión y como los reformadores mismos. La doctrina de la libertad cristiana, hermanos, tiene su origen
por así decirlo, como formalmente hablando de la conciencia plena de la doctrina y del establecimiento de la misma, debido a la Reforma Protestante. Como ustedes conocen, previo a la Reforma Protestante, mientras Dios había seguido obrando y las puertas del Hades nunca prevalecieron contra la iglesia, sin embargo sí hubo varias cosas que estaban mal, y bastante mal de hecho en la iglesia. Y la Reforma Protestante fue este mover del Señor para enderezar el camino, para recobrar muchísimas cosas importantes de la fe cristiana. Y en la Reforma Protestante nosotros distinguimos dos principios importantes, lo que conocemos como el principio material y el principio formal de la Reforma. El principio material de la Reforma es la doctrina de la justificación por la sola fe, y el principio formal de la Reforma Protestante es la doctrina de la sola Escritura, que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Y de esta doctrina, de la doctrina de la sola Escritura, de este principio formal de la Reforma, surge la doctrina de la libertad cristiana. Y surge esta doctrina en este sentido, hermanos, al entender que solo la Escritura es la regla, la regla última o la regla máxima de lo que debemos creer y lo que debemos hacer. De eso naturalmente surge la doctrina de que lo que no está en la Biblia, lo que no está en la palabra de Dios, no puede ser impuesto en las conciencias de las personas. Y el contexto de aquí obviamente tiene que ver mucho con lo que estaba pasando previo a los tiempos de la Reforma. Previo a la Reforma Protestante, Roma demandaba obediencia implícita de los creyentes. Implícita en el sentido de que los creyentes no tenían acceso a la Biblia, simplemente tenían que confiar lo que los sacerdotes y lo que las autoridades eclesiásticas de Roma decían. No tenían que cuestionar si era cierto o no, sino tenían que rendir una obediencia implícita. Pero cuando viene la Reforma Protestante y recupera la palabra de Dios al pueblo, surge esta doctrina de que el pueblo ahora conoce su Biblia y que lo que no está en su Biblia y lo que no se deduce consecuentemente de su Biblia no puede ser impuesto en su conciencia. No se les pueden ordenar cosas que no están aquí. Entonces, en un sentido muy simple, esa sería la doctrina de la libertad cristiana. Y nuestra doctrina aparece aquí en nuestra confesión, en este capítulo, porque viene a ser un preámbulo de lo que va a seguir hablando la confesión. Después de este capítulo, la confesión va a hablar acerca de la adoración religiosa, del día de reposo, de los votos, del magistrado civil, del matrimonio, la comunión de los santos y de los sacramentos. Y en todas estas cosas que va a hablar la confesión, se va a parar sobre esta doctrina. Es decir, la confesión va a decir, bueno, ¿qué es lo que enseña la Biblia sobre nuestra adoración en el día domingo? Sobre los votos, sobre el matrimonio, sobre el magistrado civil, sobre los sacramentos, sobre la comunión de los santos. Y obviamente lo que no enseña la Biblia, lo que la Biblia no dice, no debe ser impuesto en la conciencia de las personas. Así que lo que vamos a estar viendo en este capítulo va a ser como un fundamento para los capítulos que van a seguir después, para cómo entendemos nuestra responsabilidad de obedecer a Dios en los temas que van a seguir después. Y sobre todo a la luz de que nada que no está en la Biblia puede ser impuesto sobre nosotros. Así que esa es como una breve introducción, un poco de la historia y de la doctrina en sí, de la libertad cristiana.
Pero nuestro párrafo hoy se va a enfocar en 3 puntos, tres cosas que nos enseña el párrafo aquí en nuestra confesión. Primero, nuestro párrafo habla de qué somos libres. Podríamos ponerlo como una pregunta, de qué somos libres. La segunda cosa, que podríamos ponerlo también como pregunta, es ¿para qué somos libres? Y la tercera pregunta tiene que ver si esta libertad es igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esos son nuestros 3 temas que vamos a estar viendo hoy. Primero, entonces, ¿de qué somos libres? Pues nuestra confesión, hermanos, nos da una lista bastante extensa de las cosas en las que ahora unidos a Cristo, somos libres. Y es una lista bastante extensa. Y lo que vamos a hacer es que las voy a mencionar y voy a leer consecuentemente el texto prueba que la confesión está poniendo y tratando de hacer algunos comentarios breves para ver este panorama acerca de qué somos libres en Cristo. Lo primero que la confesión menciona es que los creyentes somos libres de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y del rigor y de la maldición de la ley. Y el texto prueba que está aquí es Gálatas 3:13, si podemos ir rápidamente allí. Gálatas 3:13. Voy a ir un poco rápido para no demorar mucho tiempo y alcanzar a cubrir todo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces aquí nuestro texto dice que Jesucristo murió en nuestro lugar en la cruz, llevando nuestra maldición, Él mismo siendo hecho maldición por nosotros. Y al hacer eso, Él nos redimió precisamente de la maldición de la ley. Y este texto funge como prueba de esas primeras cosas de las que somos libres. Porque si Cristo llevó nuestra maldición en la cruz, significa que Él llevó nuestra culpa. Nosotros, por haber pecado contra Dios, somos culpables, ¿no? ante el Señor. Pero cuando Cristo lleva nuestra maldición, Él paga nuestra culpa y por lo tanto somos libres de nuestra culpa, de la culpa del pecado. Unido a eso somos libres de la ira condenatoria de Dios. Porque Dios está airado contra el impío, dice la Biblia, todos los días. Entonces cuando Cristo lleva nuestra impiedad, paga nuestra impiedad, absorbe Él, sufre Él la ira de Dios, luego entonces somos libres de la ira condenatoria de Dios. Y cuando Cristo recibe en Él la maldición de la ley, como dice nuestro texto, también nosotros somos libres de esa maldición. Y también nosotros, dice aquí que somos libres del rigor de esa ley. No queriendo decir que ahora en Cristo la ley nos exige menos que antes, pero sí queriendo decir que precisamente podemos estar en paz con Dios porque toda la exigencia de la ley ha sido pagada por Jesucristo. Toda la precisión y la exhaustividad que la ley demanda de nosotros ha sido pagada por el Señor Jesucristo. Así que las primeras 3 cosas que menciona nuestra confesión tienen que ver con la libertad que resulta del pago que Cristo efectuó por nosotros en la cruz. Ahora, nuestra confesión procede a hablar ahora de otras 3 cosas. Dice que somos libres del presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. Y aquí tiene varios textos prueba. Vamos a Gálatas 1:4, allí estamos en Gálatas. Y dice ahí, el cual
se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí el presente siglo malo es lo mismo que a lo que el apóstol Juan se refiere con el mundo, o el apóstol Pablo en Efesios cuando habla de la corriente de este mundo, que prácticamente es el sistema que crean los hombres lejos de Dios. Todo este sistema que está contrario al Señor y su voluntad y su palabra, en el que todo aquel que no está en Cristo se encuentra, una corriente, como dice Pablo, la corriente de este mundo. Debido a que Cristo, Él nos redime a nosotros los creyentes, nosotros somos sacados de esa corriente. Nosotros por nosotros mismos no la vencimos, sino Él nos saca de la corriente del mundo y ahora nos une a Cristo y por lo tanto a su iglesia. Ya no estamos esclavizados al presente siglo malo. Y tampoco a Satanás, como dice aquí la confesión. Y el texto prueba aquí es Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Aquí es lo que le está diciendo Cristo a Pablo en su conversión. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí en ese texto el Señor Jesucristo le está hablando a Pablo lo que él ahora va a hacer, ¿no? Cuál va a ser su ministerio. Y habla aquí que él va, obviamente al predicar el evangelio, librar a las personas de la potestad de Satanás. Y es que es lo que sucedió en el huerto del Edén, queridos hermanos y amigos. El hombre, cuando decidió someterse a las palabras de la serpiente en lugar de las palabras de Dios, se puso bajo, ¿no?, la autoridad de Satanás y bueno, quedó bajo su potestad. Toda persona que no esté en Cristo está bajo la potestad de Satanás, pero los creyentes hemos sido librados de esa potestad, de esa esclavitud a Satanás, y no solo de Satanás, sino del pecado mismo. Y aquí un texto que yo propongo, no lo dice la confesión, pero creo que lo demuestra bien, es Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En un creyente el pecado no puede dominar, señorear, porque ese creyente ha sido salvado del poder del pecado. Entonces somos libres de esos tres enemigos, de Satanás, del mundo y de nuestro propio pecado. La confesión sigue ahora en esta lista hablando del mal de las aflicciones. Y aquí vamos a leer Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense que nuestra confesión no dice que somos librados de las aflicciones, porque es claro en la Biblia, en nuestra propia experiencia, que los cristianos sufrimos, sino dice del mal de las aflicciones. Y lo que quieren expresar aquí los autores de la confesión es precisamente la verdad que se encuentra en Romanos 8:28. Para el creyente, y solo para el creyente, todas las cosas ayudan a bien. Aquí en el contexto que Pablo viene hablando, habla de sufrimientos terribles en Romanos capítulo 8 que un creyente puede experimentar. Hambre, sed, peligro, espada, tribulación, angustia. Las peores cosas que un creyente puede vivir.
Dice Pablo aquí en Romanos 8 que en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para los creyentes, las aflicciones no nos hacen mal, sino son instrumentos de Dios para hacernos bien. Y eso también es una gran libertad. Saber que ya los sufrimientos que experimentamos, aunque sí duelen, son esos instrumentos para bien de nuestro Padre Celestial. Luego la confesión habla de el temor a la muerte. Y aquí quisiera que fuéramos a Hebreos 2:15. Hebreos 2:15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, aquí en este texto se nos habla claramente que lo que hizo Cristo por nosotros nos libra del temor de la muerte. La muerte definitivamente es algo que aterra al ser humano. A todos nosotros, la verdad, la realidad de que un día vamos a morir, para todos nosotros es una realidad bastante dura, bastante fuerte. Pero los creyentes somos librados de ese temor a la muerte, porque para nosotros los creyentes la muerte ya no es la entrada al castigo, ¿verdad? No es esa cesación de la oportunidad de arrepentirse, sino para nosotros la muerte es la entrada al cielo. Morimos, y si morimos en Cristo, vivimos con Él. La muerte para nosotros los creyentes ahora es ganancia en lugar de pérdida. Luego viene aquí en la confesión que somos librados del aguijón de la muerte y la victoria del sepulcro, muy relacionado con lo que acabamos de leer. 1 Corintios 15, 54 al 57. Si podemos ir ahí. 1 Corintios 15, 54 al 57. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea aquí es claramente la misma, hermanos. Sabemos que no solo la muerte nos llevará al cielo, a diferencia de un incrédulo, sino sabemos que ese estado no es nuestro final estado, es decir, en el que nuestro cuerpo esté descomponiéndose y nuestra alma con el Señor. Sabemos que después de morir esperamos un evento más en la historia, que es el regreso de Cristo. Y cuando Cristo regrese, los que murieron en Cristo resucitarán para estar en carne y hueso, cuerpo y alma, para siempre con su Señor en los cielos nuevos y tierra nueva. Así que no es solamente que la muerte ya no nos lleva a nuestra condenación, sino que no vamos a permanecer así, sino vamos en su debido tiempo, cuando el Señor regrese, vamos a resucitar para estar para siempre con el Señor. Por lo tanto, la muerte ha perdido su aguijón, su victoria sobre nosotros. Y finalmente la confesión dice que somos libres de la condenación eterna. Para cerrar todo este hermoso cuadro, citando 2 Tesalonicenses 1:10.
Dice 2 Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y cita aquí la confesión este texto porque el 9, 2 Tesalonicenses 1:9, habla que los impíos sufrirán pena de eterna perdición. Y en el 10 habla del contraste, que es obviamente la eterna bendición de estar para siempre con el Señor, gozando de Él. Así que, hermanos, somos libres de todas estas cosas en Cristo. Pero si de por sí el cuadro ya es precioso, de considerar todo de lo que hemos sido librados por la sangre de Cristo, vamos a pasar ahora a nuestro segundo punto, que es ¿para qué somos libres? Porque no solamente aquí nuestra confesión nos presenta la libertad como en sentido negativo, o sea, de que ya no tenemos esto, ya no tenemos lo otro, sino nuestra confesión nos presenta la libertad para algo positivo, algo que por ser libres tenemos acceso. Y dice primero nuestra confesión que nosotros tenemos libre acceso a Dios. Y para esto podemos leer Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como ya no tenemos culpa del pecado, ya no estamos bajo la ira de Dios, bajo nuestra condenación, ni bajo la esclavitud del pecado, ni del mundo, ni de Satanás, porque ya no tenemos todas esas cosas, ahora tenemos un camino abierto a Dios. Tenemos libre acceso al Señor. Unidos a Cristo, podemos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Unidos a Cristo, podemos ver parcialmente ahora como en un espejo, pero real y finalmente en la consumación veremos a Dios en Cristo. Entonces, eso es hermoso, hermanos, porque ahora que se han quitado todos estos obstáculos, tenemos ahora acceso a nuestro propósito de existencia, que es glorificar y gozar de Dios. Así que es precioso que somos libres precisamente para Dios. Y la segunda cosa que menciona aquí, nuestra confesión para la cual somos libres, es para rendir una obediencia, dice aquí, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Y aquí Romanos 8:15 dice lo siguiente, Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y aquí el punto, hermanos, es que nosotros no solamente tenemos libre acceso a Dios, sino tenemos libre acceso a Dios de manera particular como hijos de Dios. No solo como criaturas de Dios, sino como hijos de Dios adoptados. Y por lo tanto, ahora podemos obedecer a Dios, no por un temor servil, como dice aquí en la confesión, no por un temor que teme la condenación eterna, como si estuviéramos en un pacto de obras como en el caso de Adán, sino por un amor filial, dice aquí, un amor de hijo a un padre. No queriendo decir con esto que el temor de Dios no sea correcto, pero el punto es que el temor de Dios que tenemos los creyentes es el temor de un hijo a un padre y no de un condenado a un verdugo. Ese es el punto.
tememos a Dios y le obedecemos y guardamos sus mandamientos, no por temor a ser condenados, no por temor a perder nuestra salvación, no por temor a que nuestro estatus o nuestro estado de ser hijos de Dios se pierda, sino precisamente porque no se pierde y porque somos hijos de Dios y porque tememos a nuestro Padre amoroso, es que ahora obedecemos a Dios. Entonces nuestra libertad en Cristo ahora nos hace obedecer a Dios con esta motivación gloriosa como hijos a un Padre. Y pasamos ahora a nuestro tercer punto, que es la pregunta de si esta libertad es exclusiva del Nuevo Testamento o si también pertenecía a nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Y nuestra confesión, pues podríamos decir que responde que sí y que no. O sea, sí era la misma libertad que tenían los creyentes del Antiguo Testamento, pero a la vez no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, sí, porque como ya vimos, la salvación no es exclusiva del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿no? La salvación no es exclusiva de los creyentes que vivieron desde que Cristo vino hasta ahora, sino como vimos ya en nuestra confesión, la salvación ha sido por gracia desde el momento en que Dios pronunció la promesa de que vendría el Mesías, justo cuando pronunció allí en el huerto del Edén las consecuencias del pecado de Satanás, de la mujer y del hombre. Allí, justo allí, en el momento más oscuro, justo en la caída, Dios prometió un descendiente de la mujer que aplastaría a la serpiente. Y ahí, y a partir de allí, la salvación es solamente por el Mesías, solo por la gracia de Dios, solo por el pacto de gracia de Dios. Jamás ha sido a partir de ahí por las obras. Entonces esta libertad obviamente también la gozó Adán, Eva, Abraham, Moisés y David, etcétera. Todos los creyentes del antiguo pacto que confiaron en el Mesías eran liberados de sus pecados, de la potestad de Satanás, de la culpa de sus pecados, de la ira condenatoria de Dios, etcétera. Todo eso lo tenían ellos. Pero sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia entre ellos y nosotros. Y la diferencia es la luz que ellos tenían de estas cosas. Esta promesa que Dios dio cuando el hombre cayó, al principio no era tan clara. O sea, sí es clara que vendría un Salvador, pero no es tan clara y tan explícita, sino que esta promesa es como una semilla que se planta y que empieza a crecer conforme a la historia de la Biblia se desarrolla. Y cada vez más la plantita crece y le salen sus florecitas y le salen más ramitas y se va haciendo un gran árbol frondoso cuando Cristo viene. Entonces nosotros ahora en el nuevo pacto, ahora que Cristo ha venido y ha resucitado, vemos el Evangelio de una manera completa, preciosa. Y en ese sentido, nuestra libertad es mayor. No porque en sí misma sea mayor, sino porque tenemos más luz de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros, y porque nosotros ya no vivimos en estas sombras del antiguo pacto, en estas ceremonias que apuntaban a Cristo, en estas maquetas, como lo dijimos en ese tiempo. Ya vivimos en el tiempo final, donde Cristo ha venido y ha resucitado de entre los muertos y reina a la diestra de Dios. Y el texto prueba aquí es Hebreos 10, 19 al 21. Hebreos 10, 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Me pasé un versículo más, pero bueno, la idea aquí que hace el autor de Hebreos es la comparación entre la luz que tenían las personas del antiguo pacto, la luz que tenemos ahora en el nuevo pacto. Y ese es el punto. Como nuestra luz es mayor, en un sentido nuestra libertad es mayor, pero solo en el sentido de la luz que tenemos, pero no de la gracia que recibimos. La gracia recibida, la gracia salvadora es la misma que en el antiguo pacto y en el nuevo. Concluimos, hermanos, con unas aplicaciones. Para nosotros que estamos en Cristo, hermanos, quiero llevar lo que aprendimos hoy en este párrafo a nuestro contexto particular ahorita. Hermanos, hoy un poco rápido, pero acabamos de ver la libertad que tenemos en Cristo, todas las cosas de las que Cristo nos libró y los privilegios que debido a esa libertad tenemos en Él. Mi exhortación hacia nosotros los creyentes sería justo lo que leí ahorita en el texto de Hebreos, en Hebreos 10, 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos hoy, hermanos, día del Señor, en este día de adoración, con esta conciencia de que somos libres en Cristo y podemos adorarle juntos libremente porque somos libres de todas estas cosas. Que estas verdades preparen nuestro corazón para el culto de unos minutos. Y para quien no está en Cristo, sí tenemos que decir muy claramente que quien no está en Cristo no goza de esta libertad. Esta libertad solo es en y por medio de Cristo. Fuera de Cristo hay esclavitud. Esclavitud al pecado, esclavitud a Satanás, esclavitud al mundo, condenación, culpa, castigo eterno, etcétera, etcétera. ¿Y por qué decimos eso? Porque quizás tú no estás en Cristo hoy y vienes aquí y te gusta venir a la iglesia y qué bueno, gracias a Dios que nos acompañas, pero sí tienes que tener la conciencia que mientras no estés en Cristo, aunque físicamente estés con nosotros, espiritualmente no puedes gozar de estos beneficios, no puedes gozar de Dios, no puedes adorarle realmente como Él lo pide. Te decimos esto no para que te desanimes y te vayas, sino para que te arrepientas y confíes en Jesucristo. Porque solo así es que uno puede ser libre de sus pecados, libre de la condenación, libre de la culpa, libre de Satanás. Solo así es que uno puede tener libre acceso a Dios. No es por nuestras obras. Siempre desde que la caída del hombre, siempre la salvación ha sido así. Solo por Cristo, solo por gracia y solamente por la fe. Confiando solo en Él, descansando sobre Él todo nuestro pecado, nuestras culpas, confiando que Él los pagó, que Él venció y que nada de nosotros hay que contribuir. Es con este arrepentimiento y esta fe, solo cuando una persona se arrepiente y confía así, que es salvada. Y querido amigo, eso es lo que te animamos hoy, a que te arrepientas y creas, para que puedas ser libre de todas estas cosas en Cristo. Vamos a concluir con una oración para proseguir a nuestro culto de adoración. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque pues tú nos permitiste considerar brevemente esta doctrina o los fundamentos de esta doctrina, Señor, tan importante. Pedimos que nosotros como creyentes nos podamos acercar hoy con esta conciencia, con esta libertad de saber que por Cristo podemos acudir libremente a ti, unidos a Él, y podemos adorarte juntos esta mañana.
Y pedimos que quien no está en Jesucristo, este párrafo sirva para que se dé cuenta de que está esclavo a sus pecados y que está lejos de ti, y que esto lo lleve a arrepentirse y a confiar solamente en Jesucristo. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.